también mucho que aportar en esto que debe de molestarnos, encabronarnos y ocuparnos a todos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pues Vicente, me iba muy bien hasta que leíste nuevamente y te lo agradezco este comunicado, pero bueno, ya comprenderás que me fui calentando mientras lo estaba escuchando y te agradezco que lo pongas otra vez en la mesa. Un abrazo grande, dime. Oiga, doctora, pues lamentable, ¿no? Que haya personas con tan poca empatía para una población vulnerable como la migrante que busca cruzar por México o que viene a México huyendo, pues usted imagínese de qué, de sus países. Pues mira, yo creo que este episodio, Vicente, cristaliza con total claridad un montón de problemas que tenemos en este país y digamos en general, pero creo que la reacción también hablará de nosotros. Uno, obviamente, el mencionado que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas que están migrando y que justamente esa condición los vuelve, además de seguramente en este caso sus condiciones de pobreza, una precariedad en su lugar de origen, una migración por violencia. Además de eso, bueno, pues la misma situación de no estar ni siquiera en su país y eso incrementa su fragilidad, digamos, ¿no? Pero el punto es, ¿qué hace la sociedad que recibe? Que, bueno, lo que hace es, una parte es muy interesante, llegar a un albergue y tú no te imaginas la calidad humana de FM4 ahí en Jalisco, ahí en Guadalajara, es realmente un trabajo profesional, de una entrega muy heroica, y eso quiero resaltarlo, lo mismo obviamente que el albergue de Saltillo, ni más ni menos, ¿no? Digamos, estamos hablando de algunos de los lugares más importantes del tránsito migratorio en nuestro país. Pero entonces, si por un lado tenemos ese recibimiento, ese acompañamiento solidario, humanitario, ahí voy al otro lado. Es increíble, Vicente, las cosas de migrantes que estamos viendo, sobre todo de un sector de la población de este país que se atreve a abusar de los más vulnerables y además, ojo con esto, el tema del abuso sexual, que se les hace un chiste, pero se les hace un chiste seguramente no solo en la persona de esta vulnerabilidad, sino seguramente en cualquiera, fuera menor, fuera de la condición que fuera. Entonces, nos permite ir entendiendo lo degradado que está este sector de la sociedad, que se atreven además a hacerlo público y a mofarse de eso. Acuérdate del caso que hubo ya con una influencer que incluso está en la cárcel. Yo no sé muy bien los detalles, no quise seguir la nota porque me parecía lamentable, pero entiendo que tiene este nivel de abuso y de burla, que justamente lo que trata es de aplastar, y en este caso todavía peor, porque al subirlo a las redes, al hacerlo público, están diciendo cualquiera puede venir y abusar, pues obviamente de la pobreza de la gente, Vicente. Digo, por más que quieras, pues ahí sí que agarran a una persona en una situación tan lamentable y que, bueno, se presta también a un tipo de abuso como este, como víctima que es. Entonces, creo que esta lección va a trascender, porque yo creo que ahora, con el llamado que se está haciendo, no solo en redes, no solo ahora en medios de comunicación, yo quiero ver que los medios de comunicación de otro perfil lo retomen, o solamente toman cuando ya es un escándalo y entonces sí se montan justamente en la nota. Pues no, tiene que ser un llamado de atención para que el castigo sea acorde a el daño que hicieron. Ojo, en España hubo gente encarcelada con un caso muy similar hace un par de, ni siquiera años, digamos, 2, 3 años apenas. Entonces, a lo que voy es que ya es momento de ponerles un hasta aquí a esas conductas públicas, Vicente, que aprovechan de este mal llamado influencer. Yo digo, la verdad no entiendo, incluso cualquiera ahora ya se hace decir que tiene cierta influencia, pero justamente, es más, tú dijiste las chiconús o qué, rucas o lo que sea, 31,000 seguidores, bueno, perdóname, Vicente, o sea, dile, quítate que ahí te voy, amiga, o sea, o lo que sea, ¿no? Porque ya no sabemos. El punto aquí es ese abuso, y sí creo que ojalá que las autoridades tomen nota, y si no la tomaran, Vicente, ante el atropello tan descarado y tan público, volveríamos a una pregunta que tuvimos hace un par de semanas. Entonces, a la justicia no se le consulta, a la ley no se le consulta, o sí se le consulta, y si no, bueno, tendrían que actuar de oficio las autoridades al respecto, Vicente.
Así es, doctora, estoy de acuerdo con usted y hay pues muchos temas que abordar. ¿Qué otro quiere que abordemos para hablar sin censura? Pues mira, voy a juntar algunas de las cosas que creo que están en el aire para poder también cerrar, Vicente, con el tiempo encima que tenemos. Nada más, fíjate que yo creo que lo que estamos viendo en términos de política de relaciones exteriores es muy interesante. Síganlo con detalle, porque yo creo que, por ejemplo, tenemos, bueno, muchos escenarios. Con el tema migratorio tampoco creas que soy la más feliz, porque sí veo un énfasis excesivamente cargado a la idea esta de control policíaco, de retención, y yo creo que ahí tiene que haber una estrategia que cambie, que cristalice, digamos, muchos de los ideales que se han dicho por años y que hemos empujado y acompañado, y los queremos ver con este gobierno en este tiempo, Vicente, y no lo estamos viendo. Transparencia y no discrecionalidad, que es lo que priva en el tema de digamos, de la gestión migratoria de nuestro país. Pero por el otro lado, lo que tenemos son bocanadas de aire fresco, Vicente. De repente han sido mensajes, vete a 1 o 2 años atrás, bueno, desde el episodio con Evo Morales, las cosas que hemos estado viendo en términos de señales de autonomía, que tiene mucho que ver con la política interna nuestra, ¿no? Cómo se interpreta en nuestro país, cómo suscita un debate, pero también nos obliga a hablar de los temas. Porque México, como la mayoría de los países, pero somos muy dados a ver nuestro propio ombligo y no ver el exterior. Y yo creo que esto ha sido muy interesante porque sí nos obliga a conectarnos con el exterior, y las jugadas les han ido saliendo bien. Yo no sé si recordarás, Vicente, la presión que hubo en algún momento con esa intervención que quiso hacer Donald Trump, en Venezuela. Hasta Miguel Bosé, ¿te acuerdas que fue? Y bueno, ahí no faltó, ahí sí que los que se creen influencers, ahí hacer presencia, y luego se les olvidó el tema, pero México decidió no meterse en esa, que no era su pelea, no era su punto a presionar, y al final, a pesar de que hubo críticas muy fuertes acá, que salió bien, porque ni siquiera avanzó, ni siquiera a Donald Trump le importó seguir en el tema. Entonces, a lo que voy es que creo que hay que seguir esta pista, porque justamente en este contexto, bueno, pues tú ya hablabas en la mañana del tema de estos días, has estado hablando con varias personas, el tema de la denuncia que se pone en juzgados estadounidenses respecto al tema de las armas, y yo creo que es interesante porque marca otros ritmos y sí puede crear precedentes importantes para la región en su conjunto, de poder decir, caray, si México empieza a denunciar, bueno, ¿qué te puedo decir que podrían hacer cualquier cantidad de otros países de la región? O sea, no solo de la región. ¿Por qué? Porque es empezar a ponerle, digamos, nombre y apellido a algunas de las cuestiones que tienen que ser dichas en voz alta, y que por el perfil estadounidense siempre parece que ellos pues pueden decir, mandar, y queda en su geografía, pero en realidad tiene un impacto muy fuerte, lo mismo que otros temas en los cuales yo creo que pronto se podrá, digamos, hablar con mucho más de dirección. Temas, el cambio climático famoso, bueno, Estados Unidos y China obviamente, pero en este contexto yo solo lo enmarco con Estados Unidos ahora, bueno, tiene una gran responsabilidad, y sí valdría la pena que los países de la región, y México podría ser digamos, llevar un liderazgo, empezar a meter presión en las cosas que sí se necesitan cambiar, que nos incluyen, nada de que al decirle al otro te excluye, porque tú hablas, por ejemplo, del tema de armas, y ni modo que se hagan loquitos aquí de que por dónde entraron, bueno, pues por aduanas que estaban completamente filtradas, ¿no? Entonces, me parece, y yo insisto, que es una muy buena señal, que además, en ese contexto, pues obviamente pone a México en cierta tensión, porque claro, también al mismo tiempo tiene que negociar con su gran socio. Ahora sabemos muy bien de la reunión que se está llevando a cabo con gente dura, porque Alejandro Mayorkas, que se encarga justamente del tema de migración en Estados Unidos, viene de línea dura, porque sí, lo presentaban como, es que es cubano, pues sí, pero justamente del perfil de cubanos que llegó en su tiempo y que tiene una visión dura, aunque no sea, digamos, cerrado de derecha, ni mucho menos, pero no es tampoco ningún progresista, pero sí me parece que esa es la otra parte que en el equilibrio de lo internacional, pues el gobierno mexicano tiene que negociar, porque tenemos dos pendientes fuertes. El que mencionaba yo de la migración, que seguramente aquí
se cierra mucho por esa negociación que tiene con Estados Unidos, pero también tiene que tener otra cara, y en la parte de en la frontera norte nuestra, que es una tragedia, Vicente, que sigue estando cerrada, porque estás hablando de comunidades hermanas que su vida cotidiana es justamente la integración, el tránsito, tú lo conoces muy bien, y eso se está viviendo desde hace más de un año, pues como un muro de Berlín, pero literalmente en nuestras propias narices, Vicente. Se abordó el tema migrante en la llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Creo que le va bien a México con la llamada. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden a horas de platicar vía telefónica con Kamala Harris. Entiendo en el comunicado de la vicepresidencia de Estados Unidos que comulgan con la idea del presidente de ir a las raíces del fenómeno migratorio a Centroamérica, invertirle a Centroamérica, y bueno, también por ahí saca un compromiso de otras tantas millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para nuestro país, a solo días de que el canciller Marcelo Ebrard públicamente agradeciera a China por la hermandad mostrada en los momentos más difíciles de la pandemia. Bueno, pues creo que entendió el mensaje Estados Unidos y se pone la del Puebla, como decimos en el barrio, doctora. Ay, Vicente, me encanta, sí, pues sí. Obviamente que también aquí hay digamos, hay canciller, ¿no? A mí me da gusto la manera también como se hacen públicos estos temas. No se nos olvide que Kamala Harris sí fue muy clara en decir no vengan para acá, y ahora están tratando de tener esta estrategia diferente de poder decir, bueno, vamos a invertir, pero pues ya llevan varios meses, y no se ve el asunto como más claro, más concreto, por un lado. Y el otro es, pues que también seguro, y eso ni lo duden, y por eso insisto en que aquí tiene que cambiar el escenario, pues hay una presión para que México juegue este papel del policía rudo, ¿no? Porque al final es donde se detiene parte de este flujo que ellos quisieran, pues que no se mueva. Pero al mismo tiempo es un discurso ambiguo, porque por un lado, durante toda la historia de Estados Unidos, se presentan y se han hecho, digamos, con este discurso de el país ejemplar y, bueno, la democracia del mundo y el mejor país del mundo. Bueno, eso también implica un nivel de atracción para mucha gente, y ahí tienes, digamos, las consecuencias. Entonces, por otro lado, pues parte de lo que ellos han hecho en inversión, no solo económica, sino también política, la consecuencia es el tipo de gobiernos que han solapado y que al final de cuentas pues lo que estamos viendo ahorita es cómo se revierte esto. Ojo, porque dos países son los principales que en este momento transitan, no solo por nuestro país, sino que intentan entrar a Estados Unidos, y son, bueno, uno es México, por cierto, pero el otro es Haití y Honduras. ¿Y por qué? Pues nada más piensa en la situación que hay en esos países. O sea, no hay que ser especular demasiado para entender que hay situaciones extremas de las cuales la gente pues no quiere participar, quiere huir de eso, porque no cree que esa persona o sus hijos merezcan vivir en una situación terrible, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues Estados Unidos está pagando en parte las culpas, ¿no?, de lo que ha construido por mucho tiempo. Y yo no sé por qué, Vicente, pero yo no les tengo confianza, ¿no? Porque, digamos, realmente, aunque haya buena voluntad y aunque efectivamente haya un tono distinto, pues al final de cuentas estas relaciones pues son, lo sabemos, comerciales, de socios, y piden cosas a cambio. Nos están dando las vacunas, ¿sabes qué? Pues venga para acá, porque las necesitamos, y eso nos va a permitir a nosotros también mantenernos y sacar de nuevo la cara, ¿no?, de este maremoto que hemos vivido con la pandemia. Pero el otro lado es que, pues sí, seguramente, y no nos lo van a decir porque va a estar en las letritas chiquitas y hay que ver los comunicados. Doctora, por ahí creo que la perdimos. Doctora, ¿me confirma si me escucha? Bueno, creo que la perdimos. Doctora, ¿me escucha? Yo estoy aquí, Vicente, nadie me ha perdido, nadie, acá ando. Ah, muy bien. Creo que por ahí la dejé de escuchar, le ofrezco una disculpa. Me decía, doctora. No sé si te alcancé a decir que yo no les tengo mucha confianza
al gobierno estadounidense en ese sentido, y con eso yo ya cerraba, Vicente, diciendo que justamente, ¿qué hay a cambio de una relación que tiene buen tono, que efectivamente nos ofrece cosas como las vacunas, que obviamente las necesitamos y se necesita de aceptarlas, Claro. pero pues obviamente lo que hay a cambio es lo que todavía no estamos viendo muy claro. Muy bien. Oiga, doctora, ¿por qué no cerramos hablando de este tsunami llamado COVID-19? ¿Hay nuevas coordenadas a partir de esta tercera ola del virus? Mira, yo creo que las nuevas coordenadas son más la creación que se ha hecho en términos de la fake news, ¿no? Porque es este coro permanente que va sacando nuevos temas y que yo creo que le ha hecho un daño tremendo, por lo menos en el caso de México, a todo el manejo que no ha podido ser bien dirigido en el sentido de que todo mundo pues le baje y siga las instrucciones y punto. Eso hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, somos seres humanos y aquí el punto es que ahora estamos oyendo toda una nueva retórica que tiene que ver con que la gente que se quiere o no vacunar, yo creo que en México es realmente mínimo el grupo de los que no se quieren vacunar, porque bueno, suena a un desperdicio, pero los que habrá, llegará un momento en que quedarán fuera de esa oportunidad y bueno, chao, a ver qué hacen. Pero la otra es, ahora el nuevo coro es, si quieren que los niños vayan a la escuela de nuevo, pues tienen que vacunarlos. Y ojo, en ninguna parte, incluido Estados Unidos, se están vacunando todavía a los niños menores de 12 años. Entonces, este tipo de oleadas de fake news que van saliendo, van construyendo todo un discurso que no nos permite dejar ver algo importantísimo, Vicente. El 24 de diciembre del año pasado, apenas, digamos, ¿a cuántos meses van? 8 meses, se inició esta estrategia de vacunación y ya se anunció que llevan 90 millones de vacunas puestas. Lo que quiere decir que, bueno, obviamente tenemos todavía los grupos que no tienen esa posibilidad de vacunarse por razones médicas y los que van avanzando en la estrategia. Yo creo que hay un proyecto que ha resultado, que afortunadamente ha ido saliendo, veto a saber con qué cantidad de dificultades y el costo. Es un costo muy alto en términos económicos para, bueno, pues desafortunadamente además combinado con la crisis y sin embargo avanza. Y que eso no sea la lectura principal de este tema, me parece que justamente pone e intenta permanentemente poner otros ingredientes que se descalifican, y ahí te diría yo que no nos dejemos llevar y que no hagamos eco a estas voces que todo el tiempo tienen el prurito y la cara así como según ellos de expertos y que no saben nada, porque no saben absolutamente nada si es un nivel tan especializado de epidemiología lo que se ha demostrado que liderea en estos temas. Y me parece que justo en este siguiente momento y como cerrando bueno, lo que se entiende que trae otra variante y lo que lo que nos han dicho y enseñado claramente, bueno, también está el cómo se van construyendo nuevos argumentos y que nosotros ya estemos vacunados pues, frente a esto, Vicente. Creo que por ahí habrían este tipo de nuevos elementos a considerar. Oiga, doctora, pues siempre es un placer saludarla todos los martes aquí en Sin Censura y escuchar el análisis que realiza. Estoy siempre al pendiente y esperando que cada vez más personas la sigan en @LetiChelius, su cuenta de Twitter. Yo le mando un abrazo y estamos al pendiente. Yo te mando otro abrazo, Vicente, y un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan. Claro que sí, es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos Asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.